Bienvenidos a una lección sobre cómo determinar las exponenciales de una matriz para el caso general en el que tenemos una matriz n por n con n vectores propios linealmente independientes. En la lección anterior encontramos matriz exponenciales para casos simples, como para una matriz diagonal y una matriz de 2 por 2, a tal que A sea igual a lambda y más b, donde b al cuadrado es igual a 0. Ahora tenemos. Observe el caso general para determinar una matriz exponencial. Para empezar necesitamos el siguiente resultado interesante sobre los potenciales de la matriz X para dos matrices cuadradas A y B con B invertible. Tenemos e elevado a B la inversa de B a B es igual a B a la inversa de AB. Esto puede ser sema escribiendo la serie de Taylor. Primero empecemos con el cuadrado de B a B inversa. Esto es igual a dos factores de B, A, B. Observe lo contrario en el medio. Aquí tenemos B, inversa por B, que es igual a la matriz de identidad, y luego A multiplicado por I por A es igual a al cuadrado, lo que nos da B al cuadrado de la inversa I. Por el mismo razonamiento, la potencia K de B a B inversa es igual a B a la inversa KB. Ahora escribimos la serie de Taylor para E elevada a B inversa de B a B usando la siguiente definición. E elevado a B la inversa de B a B es igual a I más un factor de B a B inverso más medio veces el cuadrado de B a B inverso más 1 6 veces el cubo de B a B inversa y así sucesivamente. A partir de aquí sustituimos I por B multiplicado por B inverso. Observe que todos los términos tienen un factor de B y un factor de B inverso. Para el siguiente paso, factorizamos B a la izquierda y B inverso a la derecha. Observe que en el medio estamos con E elevado a la potencia de A, así que ahora tenemos E elevado a B, el inverso de B es igual a B elevado al inverso de AB. Ahora que lo hemos demostrado, volveremos a esto más adelante. Ahora, dada una matriz cuadrada A, normalmente podemos escribir A es igual a E de inversa donde D es una matriz diagonal y E es una matriz invertible. El procedimiento se denomina diagonalización. Si podemos hacerlo, el cálculo del exponencial se vuelve sencillo, ya que para D es simplemente tomar el exponencial de las entradas en la diagonal y si incluimos un factor de T podemos calcular el exponencial que tenemos E elevado a la potencia de T A es igual a E multiplicado por E a T D por E inverso. Ahora es importante recordar que para diagonalizar la matriz A necesitamos n vectores propios linealmente independientes de A. De lo contrario, este método de cálculo de la exponencial si no funciona desde aquí, dejamos que lambda 1 a lambda n sean los valores propios de la matriz A, y que los vectores v1 a vn sean los vectores propios correspondientes. Entonces formamos la matriz E usando los vectores propios como columnas, y también hacemos una matriz diagonal D con los valores propios en la diagonal, como se muestra aquí, y ahora calculamos a veces E, por lo que a la derecha tenemos a veces E. Multiplicando por A tenemos la siguiente línea, y luego reemplazamos a veces V1 por lambda, una vez por voltio elevado a la primera potencia, reemplazamos a veces V2 por lambda dos veces V2, todos. La forma de reemplazar un tiempo. El vector propio Vn con lambda n veces Vn. A continuación, desfactorizamos los valores propios de la derecha, lo que nos da la matriz D y observamos a la izquierda tenemos la matriz E, así que ahora tenemos a veces E es igual a E veces D. Dado que las columnas D son linealmente independientes, ya que son vectores propios linealmente independientes de A, sabemos que A es invertible y dado que a veces E es igual a E veces D, multiplicamos a la derecha por E en sentido inverso, simplificando lo que nos da E de inversa desde aquí si exponenciamos ambos lados de la ecuación con la base de E, tenemos E igual a E a la inversa E de E. Aquí es donde usamos la propiedad que demostramos al principio. E elevado a la potencia de E de inversa es igual a E veces E elevado a la inversa de D por E, lo que nos da que A es igual a E veces E a D veces la inversa multiplicando la matriz por T. Tenemos la fórmula que usamos para determinar E elevado a la potencia de TA. Nuevamente elevado a la potencia de TA es igual a E veces E elevado a la potencia de TD, que es la matriz que se muestra aquí a la derecha multiplicada por E inversa. Esta fórmula proporciona la fórmula para calcular una solución matricial fundamental E para el TA para el sistema X' es igual a veces X en el caso de que tengamos n linealmente vectores propios independientes. Este cálculo todavía funciona cuando los valores propios y los vectores propios son complejos, por lo que tenemos que calcular con números complejos. No trataremos ese caso ahora. Veamos un ejemplo. Se le pide que calcule una solución matricial fundamental utilizando la matriz exponencial del sistema, y luego calcule la solución particular para las condiciones iniciales x de 0 igual a 4 y de 0 es igual a 2.
Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Dejamos que A sea la matriz de coeficientes con entradas 1, 2, 2, 1, y primero calculamos los valores propios, que son 3 y menos 1, y los vectores propios correspondientes son 1, 1 y otro negativo. Puede que desee pausar el video y verificarlo. El siguiente paso es configurar A igual a E de inversa. Así que nuevamente tenemos la matriz dada, A es igual a la matriz E es la matriz formada usando los vectores propios como columnas, por lo que tenemos el vector propio V1 y el vector propio V2, y luego tenemos la matriz D multiplicada por la matriz D, donde la matriz D es la matriz diagonal donde tenemos los valores propios a lo largo de la diagonal principal, y luego tenemos multiplicado por E inverso. Ahora que tenemos esto, sabemos que la matriz exponencial elevada a la potencia de t es igual a E veces C a la potencia de t multiplicada por E inversa, así que nuevamente la primera matriz es la matriz E, y luego elevada a la potencia de t es una matriz con entradas E a la potencia de 3t00 y elevado a menos t, y entonces, tenemos multiplicado por E inverso. El siguiente paso es determinar el inverso E, que se muestra a continuación. El inverso es igual a menos medio veces la matriz de 2 por 2 con entradas menos 1 menos 1 menos 1, así que para el siguiente paso tiramos la mitad negativa al frente y luego multiplicamos las dos primeras matrices, 2 por 2, lo que resulta en la matriz de 2 por 2 con entradas E a 3t a menos t a 3t y menos E a menos t. Ahora multiplicamos por la siguiente matriz y realizan la multiplicación juntos para obtener la matriz exponencial que se muestra aquí en el extremo derecho de aquí. Si solo buscásemos una solución general, tendríamos que la función vectorial x y es igual a la potencia de t multiplicada por la constante vector c, que se muestra aquí a la derecha. Pero nuevamente estamos buscando una solución particular porque se nos dan las condiciones iniciales, x de 0 es igual a 4 e y de 0 es igual a 2. Así que si usáramos la solución general y sustituimos t por 0, observe cómo obtendríamos c sub 1 igual a 4 y c sub 2 igual a 2, que en realidad es el vector b original dado por la inicial condiciones y, por lo tanto, es mucho más fácil usar la propiedad de que elevado a 0 a es igual a la matriz de identidad, y encontramos que la solución particular es simplemente E para la potencia de t multiplicada por el vector b, que es un vector 4, 2 dadas por las condiciones iniciales, por lo que tenemos que nuestra solución particular es la función vectorial x y es igual a la matriz multiplicada por exponencial por la constante vector 4, que si multiplicamos y simplificamos se muestra aquí a la derecha, donde x es igual a 3e a las 3t más e a la menos t, y es igual a 13 a las 3t menos e a la menos t. Espero que te haya resultado útil.